Buenas noches, estimados y estimadas. Bueno, ahí está la presentación del curso. Es una investigación que estamos realizando varios profesores y estudiantes de la UNEARTE. Esto es producción de conocimiento en tiempo real. Aquí no hay repetición de ningún manual o de ninguna teoría realizada ya anteriormente. Estamos realizando teorías originales, estamos pensando con nuestras propias experiencias, desde nuestras propias realidades, y espero que pueda ser provechoso para todos, incluyéndome. Para mí es una alegría poder compartir los avances de esta investigación con ustedes, una investigación que no está terminada, que lleva unos 4 años con intensidad y unos 20 años con cierta inercia, pero 4 años así con esta formulación que estamos logrando ya en este momento. Y bueno, entonces ahí está la explicación de este curso, y ya les digo entonces qué vamos a hacer con esto. Yo les quiero plantear que hagamos una evaluación continua que la determine la participación. Entonces voy a estar enviándoles documentos como este que acabo de enviar ahí, textos y audios, y les pediría entonces una participación, puede ser en forma de texto, sería lo mejor, para que yo pueda leerlo, porque serían bastantes, no colapsar mi teléfono. Entonces yo les pediría que, cada vez que yo envíe entonces un documento, que será una vez por semana, ustedes me regresen unas preguntas. La tarea de ustedes sería hacer preguntas. La tarea mía sería contestarlas y quizás también, ojalá, el éxito sería que si yo puedo hacer nuevas preguntas de sus preguntas. Éxito para mí, para ustedes, para todos, para este proceso que estamos emprendiendo. Entonces, para comenzar esta semana, les envío entonces la presentación, se las acabo de enviar, y ustedes tendrían que enviarme 3 preguntas, cada una, para la semana que viene, vamos a poner, primero no pongamos ningún día fijo y luego vemos si ponemos un día fijo para la respuesta. Digamos para la semana que viene. ¿Sí? Digamos que hoy es martes. Bueno, por ahí como el martes, miércoles de la semana que viene. Pongamos el miércoles para darle una semana y un poquito. Hola, respondo a esta primera pregunta entonces. Vamos a ver. Bueno, lo que venimos viendo es que el momento en que se inventa el concepto de estética, que es en el siglo XVIII, entre paréntesis, el problema es que el asunto de fondo es que la estética no es, o no lo estamos viendo nosotros en nuestra investigación, como un asunto transhistórico, de la naturaleza humana, propio de la humanidad, etcétera, sino que es inventado en el siglo XVIII. Entonces, cuando se inventa en el siglo XVIII por los que hoy día sería como Alemania, que en ese momento era el imperio prusio germano, pero en ese territorio que hoy conocemos como Alemania y Austria, se inventa ese concepto con unos fines políticos. En primer lugar, se inventa para sistematizar y convertir en filosofía el tipo de dominación mundial que está sucediendo a partir de 1492 y que luego se expande a todo el planeta Tierra. Entonces, ese tipo de dominación, que es un tipo de dominación basado en la raza, basado en la racialización, en la transformación de lo otro y de la otra como humanamente inferior o como menos humano. Eso en el siglo XVIII se sistematiza en la teoría estética, que específicamente con el concepto de genio y con el concepto de delicadeza de pasión, que tiene que ver también con el concepto de sentimiento, se genera una división mundial de la humanidad entre gente que
tiene una sensibilidad mejor, más humana, más fina, más delicada, y una que tiene una sensibilidad peor, menos humana, así literalmente, más, se asocia a una sensibilidad más animal, más salvaje, bárbara, no humana. Porque además esta teoría se hace desde un profundo antropocentrismo, androcentrismo. Entonces, desde luego, en esa división sensible, estética, digamos, del planeta, entonces el patrón de poder, el patrón hegemónico, es decir, el estándar, digamos así, de superioridad, está en la gente que lo está inventando, obviamente. Es decir, en supuestamente, digamos, supuestamente, es una suposición que estos prusios hermanos hacen y que luego la globalizan, la transforman en sentido común y en una especie de falsa verdad que pasa por verdadera verdad, y que casi nadie o a mucha gente le cuesta ver su falsedad, la falsedad de esa supuesta verdad. Supuesta verdad que dice que ese patrón, esa medida de sensibilidad, de quienes son los más sensibles, los verdaderos sensibles, está entonces en el pueblo prusio germano, en los pueblos, en las naciones europeas del norte, fundamentalmente Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania, ¿no? Y bueno, en general los pueblos que diríamos blancos, que se definen a sí mismos como blancos, y que hemos identificado como pueblos caucásicos noreuropeos. Desde entonces, la estética como filosofía una de las cosas que permite es plantear que esos pueblos noreuropeos no solamente son los más bellos, o no serían no solamente como el estereotipo de la belleza, sino que también serían el estereotipo de la salud, de un cuerpo sano, es decir, de un cuerpo con unas capacidades sensibles, sensitivas, y luego por ende afectivas y sentimentales superiores al del resto de la humanidad. Claro, del otro lado de ese patrón, es decir, digamos, sobre quienes se ejerce ese patrón, serían los pueblos del sur global, los pueblos de la Vía Yala, o sea, de lo que llamamos América, los pueblos racializados como inferiores en el planeta Tierra, India, África, luego China, el Asia, es decir, todo lo que no corresponda al patrón blanco de poder. Bueno, esta segunda pregunta es un poco amplia, la verdad. Me cuesta responderla porque me parece que es extremadamente amplia. Es decir, bueno, ¿cómo que formas de socialización, patrones de producción? Y por supuesto, en toda cultura producen, ¿no? Las culturas son culturas productivas fundamentalmente, reproducen la vida, tienen una concepción del sexo, no siempre tienen una concepción del género, hay veces que sí, la mayoría de las veces tienen una concepción de género, pero no siempre tienen una concepción de género tal como lo tenemos nosotros, digamos nosotros occidentalizados que estamos, ¿no? Es decir, no siempre la relación sexo y género en todas las culturas ha sido igual, ¿no? Y tampoco el género ha sido un patrón de diferenciación social o de un marcador de jerarquía social o de casta o de clase en otras comunidades, en otras sociedades, en otros pueblos del mundo. No siempre ha sido así. En otras sociedades el género no ha sido el marcador, lo que determina qué es lo que uno va a hacer en la vida, por ejemplo, ¿no? Y tampoco el concepto de raza y etnia no sería lo mismo. Aquí valdría la pena como estudiar un rato qué significa raza. Y recomiendo entonces la lectura de algunos textos de Aníbal Quijano, que ya se los voy a pasar. Aníbal Quijano, por ejemplo, propone que la noción de raza es una noción que se produce a partir del momento de la conquista y colonización de los pueblos de la Vía Yala,
herencia de la cristiandad católica, de la cristiandad en general, de origen católico, pero también la protestante, y que funciona como un patrón de poder para dividir el mundo entre gente inferiorizada y gente superiorizada. Etnia y raza no serían exactamente lo mismo, se va igualando por razones políticas y de dominación mundial, en la medida en que van apareciendo sobre todo la antropología, la arqueología, la psicología, ¿no? Porque bueno, etnos, que es donde viene la palabra etnia, lo que significa es ética, es comportamiento, costumbre, ¿no? Entonces raza y etnos van a empezar, por supuesto, cuando se piensa el etnos, la etnia, se piensa racistamente, ¿no? Es un concepto racista, el concepto de etnia. Bueno, pero no todas las culturas han sido racistas. O sea, no todas las culturas han dominado al otro o a la otra. No siempre ha habido dominación en función de la raza. O sea, en función de decir que el negro es inferior porque es negro. O el indio es inferior porque es indio. Porque su raza, se usa la palabra, raza significa marca, sus marcas corporales, porque su fisionomía, ¿no?, expresa una supuesta inferioridad. Es el concepto de raza, ¿no? Una supuesta inferioridad que se asume inferior por quienes se asumen superiores, por quienes se asumen como raza superior, porque la raza permite, ese concepto de raza permite la construcción de una superiorización o de una superioridad en función de el origen geográfico y la expresión fenotípica fenotípica pues corporal, de forma de cuerpo, de estructuras corporales, de pigmentación de la piel, etcétera, ¿no? Eso solamente en la modernidad, según plantea Quijano y otra gente, se comprende o se produce como un signo de poder, como una jerarquía de poder, o como una forma de organizar el poder. No en todas las culturas ha habido eso, ¿no? Es decir, en otras culturas el poder se ha establecido de otras formas, ¿no? No por la raza, sino por poderío militar, por ejemplo, ¿no? O incluso por diferencia religiosa, ¿no? Bueno, eso por ahí con la raza. El asunto con la clase social, es decir, con la lucha de clase, o sea, con la diferencia de clase, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la visión marxista, la clase tiene que ver con la propiedad, con la invención de la propiedad. O sea, se puede decir, hay lucha de clase o diferencia de clase desde que surge el concepto de propiedad. En la humanidad, que está rastreándose aproximadamente hace unos 10.000 años, cuando aparecen las culturas agrarias, las culturas sedentarias humanas, ¿no? En Babilonia, por allá. Y que bueno, y que aquí en Abiyala estuvo en el incanato, en los mayas, los aztecas, etcétera, ¿no? Donde, es decir, donde el trabajo se hace más especializado y hay propiedad privada, hay entonces lucha de clases, hay clases, hay jerarquías de clases. Ahora, no en todas las comunidades o en todas las culturas, en todos los tiempos, las jerarquías de clases han sido iguales, porque el concepto de propiedad siempre ha cambiado con el tiempo. Y no es lo mismo el concepto de propiedad en el capitalismo que en el feudalismo, ¿no? No hay propiedad privada tal como se entiende desde el capitalismo en el feudalismo, por ejemplo, ¿no? O no hay propiedad privada en el incanato. En el incanato, una persona al nacer le correspondía una porción de tierra para satisfacer todas sus necesidades materiales durante toda su vida, ¿no? Esa propiedad se la asignaba el Estado incaico, se la asignaba el Inca. Claro, esto ya implica una relación de jerarquías
pero donde el derecho a la tierra está garantizado. Eso es lo que sucede en el capitalismo específicamente, es que el derecho a la tierra deja de estar garantizado para la mayoría de la población humana. Y ese derecho empieza a ser exclusivo de una pequeña parte de la sociedad que lo acumula, que acumula tierras, acumula energías que están en esas tierras, acumula recursos que hay en esas tierras, despobla a la gente de sus territorios y para transformarlas entonces en obreros de las propiedades productivas de los capitalistas. Bueno, y así con lo siguiente, con la naturaleza, por supuesto, existía una relación con la naturaleza antes de la modernidad. Bueno, ahí el problema está en que antes de la modernidad, y todavía hoy día en culturas que no están totalmente dominadas por la modernidad, la naturaleza no existe. La naturaleza tal como la entendemos nosotros, como medio ambiente, como algo que nos rodea y que no somos nosotros, el mundo animal, vegetal, que sería distinto como del humano, esa diferencia de mundo humano versus mundo de la naturaleza, y la naturaleza más entendida como leyes, como una mecánica de ley que se puede interpretar y reducir a leyes, que serían las leyes de la naturaleza, que sería el objeto de trabajo de la ciencia de la modernidad. No, tal noción de naturaleza no existe en casi ninguna cultura humana, que sepamos, ¿no? No existe sino en la cultura europea, bueno, y luego ahora la cultura de la modernidad toda, ¿no? Es otra, ni siquiera hay la palabra naturaleza, que generalmente lo que hay en las culturas que no son modernas es una simbiosis. Si no se piensa la naturaleza como algo que está afuera, ni siquiera hay una palabra para decirla, porque es una compenetración, es un ser parte de una vida grande, mística además, que se entiende como desde el mito la narra, ¿no? El mito es la filosofía y la ciencia que hablan de esa vida grande, de la cual somos una parte más tan importante como cualquier otra de sus partes, como un bachaquito, como una abejita, etcétera. Lo mismo sucede con la noción de salud. En el capitalismo, en la modernidad, la salud se entiende como enfermedad. De hecho, las ciencias de la salud han estado siempre centradas en la cosificación del cuerpo, el intento por separar, ¿no? Por deslindar el cuerpo de sus partes, y entonces entender las alteraciones de salud como patologías, como enfermedades, de modo que toda la lógica de la salud en Occidente se basa en la noción de enfermedad, su objeto de estudio de la enfermedad. El objeto de estudio de las ciencias de la salud no es la salud, sino la enfermedad, cómo curar la enfermedad, ¿no? O cómo prevenir la enfermedad a lo sumo, ¿no? Pero no se entiende la salud como un proceso no basado en la enfermedad, sino basado en las correspondencias, otra vez, las correspondencias y las reciprocidades de la vida buena, del vivir bien, además en un sentido mítico y místico. Y otra cosa es tener cuidado con el concepto de etnia, ¿no? Porque el concepto de etnia se utiliza etnocéntricamente, ¿no? Y se asocia al concepto de raza. Entonces es un concepto fundamentalmente racista. Por ejemplo, solemos pensar en África, los africanos así, los africanos como etnias, ¿no? O los indígenas como etnias, pero no pensamos a los caraqueños como etnias, o a los merideños como etnias, ¿no? Lo pensamos como ciudadanos. Entonces nos pensamos a nosotros como ciudadanos y a los pueblos que no son ciudadanos como etnias, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros también seríamos una etnia, si vemos un punto de vista, es decir, los urbanos. Seríamos étnicos también, porque también tenemos costumbres. Etnos es eso, costumbres. ¿Cuáles son los etnos nuestros? ¿Cuáles son los etnos de una comunidad hibi en Amazonas? O los etnos de una comunidad wotuja cristiana en Amazonas, a diferencia de los etnos de una comunidad wotuja no cristiana en Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es variante, es cambiante, ¿no? Entonces,
En lugar de andar etnificando el mundo, pudiésemos sencillamente reconocer los pueblos, ¿no? Los pueblos y las culturas de los pueblos, y las culturas políticas de los pueblos. No solamente los pueblos como culturas, como bienes culturales o como hechos culturales, sino como hechos políticos, como plantea ahora Cummins. Ajá, y la tercera pregunta sobre los distractores estéticos. Claro, tú dices, mantienen distraídas las masas, pero bueno, es que nosotros somos, ¿no? Obviamente es una herramienta de distracción masiva, pero no pensemos las masas como algo que está allá fuera de nosotros, sino como nosotras y nosotros siendo parte de las poblaciones afectadas por estos distractores. De hecho, somos afectados por estos distractores desde antes de nacer y estamos atados y atadas a ellos durante toda la vida, al parecer, y estamos atados y atadas masivamente a esos distractores. Funcionan, operan como sentidos común, producen sentido común, incluso producen la experiencia de una experiencia específica de la sensibilidad. Es decir, producen una forma de sentir el mundo, un sentido común cognitivo, emocional, sensitivo, que es fundamentalmente distractor de las realidades reales de los pueblos y de las realidades reales del mundo en el que vivimos. Es decir, yo aquí tranquilamente enviando este mensaje a ustedes, yo puedo perfectamente distraerme de la realidad de estos mensajes. Pero lo cierto es que para que pueda existir esta telecomunicación tiene que haber explotación de los seres humanos y de la naturaleza en un sentido lineal y sin posibilidad de retorno a un ciclo, a un reciclaje, porque son aparatos que es imposible, están hechos para convertirse en basura masivamente. Entonces, bien, si yo no veo eso y atiendo eso en mi existencia, no solamente no es suficiente con verlo nomás y ser consciente, sino además hacer algo al respecto, como por ejemplo dejar de usarlo, o transformar la manera en que yo me comunico con las y los demás, prescindiendo de este tipo de aparatos y de internet. Vaya problema, ¿no? Pero que no es imposible de solucionar. Vivimos millones de años sin estos aparaticos. Entonces, si yo no presto atención a este carácter distractor de estos distractores, bueno, pues vivo la vida en distracción absoluta, ¿no? Es decir, sin atender a la realidad real de la vida. Y los distractores no solamente no pasan únicamente por la publicidad o por las artes, todas las artes están atravesadísimas por los distractores estéticos. De hecho, pareciera que las artes es uno de los lugares, son uno de los lugares donde los distractores estéticos son incluso hasta diseñados. Son muchas veces las y los artistas y sus trabajos son abastecedores del sistema de distracción mundial. Y esto es un asunto que necesito que atendamos especialmente en este curso. Vamos a atender especialmente en este curso cómo las artes funcionan como un sistema de abastecimiento de los sistemas de distracción estéticos masivos mundiales. Y entender también que esos distractores están en nuestra vida cotidiana, en todos lados. Desde el momento en que nos vemos al espejo y buscamos el patrón blanco centrado, andro blanco centrado, hétero en el espejo, o a lo mejor no hétero, pero puede ser desde una diversidad género-sexual preconstruida por la industria cultural y el multiculturalismo, hasta la alimentación, los sistemas de producción de la alimentación, las formas en que se nos aparecen los productos, el tipo de consumo que aspiramos y deseamos, la forma en que utilizamos la energía, por ejemplo, de los hidrocarburos para movilizarnos en nuestra vida cotidiana, la ropa que tenemos,
el tipo de vivienda que habitamos, la presencia de electricidad, etcétera. Es decir, todo está lleno de estos distractores estéticos que no son solamente, no pasan únicamente por los recursos de la publicidad o de los más media, sino que están presentes en la materialidad con la que reproducimos la vida cotidiana. Buenos días, voy con estas preguntas de Manuel. La primera, ¿cuáles son estas fuerzas civilizatorias resistentes a la modernidad? Son los pueblos y las naciones que desde 1492 y a la fecha están resistiendo e insistiendo en que sus fuerzas civilizatorias no mueran, no sean exterminadas. Primero por el imperialismo español y luego por las prácticas de genocidio y terrofagia y terricidio y epistemicidio y asesinato que en manos de las oligarquías criollas, terratenientes, latifundistas y de las minerías, que también entonces acompañada por buena parte del Estado y por la estructura misma del Estado-Nación. Entonces son pueblos, son naciones que están vivas, que no son del pasado, sino que son del presente y que se mantienen vivas y en resistencia e insistencia esto que estamos llamando su fuerza civilizatoria. Acabo de venir hace 3 días de Amazonas a estar de nuevo en una comunidad Wotuja, Piaroa, a donde voy regularmente, y que mantienen sus tradiciones, mantienen su relación con lo espiritual y con lo que nosotros llamamos naturaleza, y sus ritos y sus mitos con fuerza. Por supuesto, en tensión y atacados y debilitados también por las fuerzas civilizatorias de la modernidad, pero ahí están, más que en resistencia, en insistencia, como dice Nicanor, y en pie de lucha. Pero desde luego también pudiésemos ubicar esas fuerzas en nosotros y nosotros, porque esas fuerzas están presentes también en el mundo campesino, popular, venezolano, están presentes en las poblaciones afrodescendientes. No más que habría que hacer el ejercicio de desvelarlas. Están en nosotros, viven en nosotros y nosotros veladas, opacadas, ocultadas por justamente el velo de la estética de la modernidad, en nuestros gustos, en nuestras aspiraciones, en nuestros deseos, en nuestras expectativas de vida, que están colonizadas. Se nos vela el sustrato de las fuerzas civilizatorias insistentes de otras formas de existencia que están ahí en nosotras y nosotros veladas. Una posible función de las artes descolonizadas o con intención descolonizadora es quitarnos ese velo que ha sido impuesto por la estética de la modernidad. La segunda pregunta, ¿cómo es el arte dentro de estas culturas persistentes? Bueno, ahí cabría primero la reflexión sobre qué es arte, qué llamamos arte. Y a mí me parece que si hacemos la extrapolación clásica de buscar la noción de arte de la modernidad, que es la que se establece como sentido común en todas las escuelas de arte, a través de todo el sistema escolar y universitario, si buscamos, y luego el sistema simbólico del Estado, como por ejemplo los museos, etcétera. O sea, si buscamos esa definición de arte en los pueblos originarios o en pueblos y naciones que resisten e insisten aún más allá del proyecto civilizatorio de la modernidad, yo creo que ahí pues sería un error hacer eso. Buscar ese arte, esa noción de arte en esos pueblos sería
Es decir, podemos encontrarlo, por supuesto, que es lo que justamente hace la folclorización, el folclorismo, ¿no? Es justamente hace eso, ¿no? Busca la pintura, y habla de pintura rupestre, busca la escultura, entonces busca la estatuaria de los pueblos originarios y la escultura de los pueblos originarios, y busca las artes escénicas, y busca la danza, y busca, ¿no? Tal como se definen esos conceptos y esas prácticas en la modernidad. Y de hecho se pueden encontrar porque las naciones y los pueblos, bueno, danzan, tienen sonoridades, etcétera. Pero lo que hace la folclorización y el fetichismo etnocéntrico de la modernidad es decir, bueno, ahí está. Esto que en una como visión originaria es una parte importante de un sistema de producción y reproducción de la vida, de producción de conocimiento, de producción de filosofía y de construcción de políticas y de formas de organización y de relación con el mundo. El pensamiento moderno abstrae, ¿no? Esos procesos danzarios y dice, bueno, ahí está la danza Wotuja. Entonces, pues hace tremendos libros sobre la danza Wotuja y las indumentarias y habla de los mitos y tal, pero de forma descontextualizada. O sea, se saca los procesos de danza de una comunidad originaria de su contexto completo, de su cuerpo completo y total, que no es solamente, que no es estético, es fundamentalmente espiritual, es fundamentalmente místico, científico en el sentido amplio de la palabra, o sea, de producción de conocimiento, de reproducción de la vida, de cuidado de la vida, y no solamente de la vida humana, ¿no? Entonces se saca, pues, y se hace un libro muy folclórico donde se dice, bueno, sí, esta gente hace estas danzas, ahí está el arte indígena, y que bueno, que tiene unas funciones rituales, y unas funciones mágicas religiosas, y unas funciones organizativas y tal, pero se abstrae, pues, ¿no? Y se trata como danza. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿es danza eso? ¿no? En el sentido que nosotros entendemos esa palabra. Por otro lado, comprender, por ejemplo, estar en un ritual chamánico, Wotuja, que yo he estado, y donde se canta y se tocan algunos instrumentos, se tocan algunas herramientas, se hacen sonidos con, por ejemplo, con la percusión con el pecho, se percute el pecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí y decíamos, bueno, esto es música. Esto es una pregunta para ti, Manuel. Esto que está haciendo esta gente aquí es música, ¿o qué es? Y por otro lado, ¿por qué tendríamos que asimilarla a la música? Y el concepto de música, ¿de dónde sale? Y le preguntamos a estas personas, a estos compañeros Wotuja, ¿y ustedes cómo le llaman esto? Le llaman música. Tienen la palabra música en su vocabulario. Y de pronto no la tienen, y entonces nosotros decimos, pues eso es música. O sea, imponemos una palabra de un idioma que tiene unas connotaciones civilizatorias, se le imponemos a otra lengua. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos como ¿por qué podemos hacer eso? ¿Por qué nos sentimos en el derecho de hacer eso? Como las preguntas, pues, ¿no? Ajá, la tercera pregunta sobre lo cosmético. Ajá. Bueno, hasta donde yo sé, lo poco que sé, y algunas cositas que he estudiado, me parece que el concepto de cosmética es un concepto propio de la estética de la modernidad. O sea, la estética de la modernidad es fundamentalmente cosmética. O sea, funciona como un velo, como un disfraz, como algo que tapa, como algo que encubre, ¿no?, la realidad, y la fetichiza también. O sea, que extrae y abstrae aspectos de la realidad
y los transforma esos aspectos en una totalidad en sí mismos, ¿no? Eso sería la fetichización, que es propio de lo cosmético. Y bueno, y el binarismo heterosexual es fundamentalmente cosmético, porque cosmético y plástico quirúrgico, porque fíjate que los cuerpos son diversos. La relación sexo-género atada a lo hetero es solamente propio de esta cultura nuestra. Y específicamente la relación entre sexo y género, por ejemplo, ahí vemos que es fundamentalmente performático, pues, diría Judith Butler, ¿no? Un tremendo concepto es el de la performatividad del género y de la relación sexo-género. Porque que se relacionen unos genitales con un género, o sea, con una identidad de vida determinada por lo masculino o femenino, es una cosa específica de esta cultura. O sea, que si tú naces con vulva y eres mujer, o con pene y eres hombre, es una relación que solamente se instala en esta cultura. Y es cosmética porque los cuerpos humanos, como los cuerpos de la naturaleza, no solamente no se pueden dividir binariamente. Es decir, lo que hay es una inmensa gama de matices, de fisionomías y de contenidos hormonales y hasta genéticos, que es solamente con un ejercicio muy grande de abstracción y un ejercicio muy grande también de poder, se podría difuminar o borrar esos matices que hay y esas diferencias y esas diversidades de cuerpos y de biologías existentes, y de sensaciones y de sentimientos existentes, solamente con un ejercicio de borradura y de poder muy fuerte se puede determinar toda esa gigantesca gama en la relación pene, hombre, vulva, mujer. Entonces, para eso el sistema clínico funciona cosméticamente, operando literalmente, o sea, interviniendo quirúrgicamente sobre los signos visibles de la diversidad de los cuerpos. Hay un protocolo de la clínica, del sistema clínico cotidiano, normalizado, aceptado por el sentido común farmacocéntrico, es la eliminación de lo que en los médicos llaman el dimorfismo genital, que se entiende como una enfermedad, como una patología, es decir, un montón de gente que nace con vulva y pene, es decir, con cuerpos que no son fáciles de marcar desde el binarismo, por una fisiología que no es fácil delimitar desde el binarismo sexo-género, y entonces se opera quirúrgicamente y se interviene hormonalmente. Esto es como imponerle a cuerpos disfraces de cuerpos, o sea, disfraces de cuerpo en función de una norma de corporalidad. Entonces es un proceso profundamente cosmético, y así todas las nociones de salud, pues, que la noción de salud basada en la enfermedad de Occidente y las opciones de la clínica y de la farmacéutica, que siempre están buscando estetizar, cosmetizar, tapar, literalmente así tapar, que no se vea la realidad de los cuerpos y en sus múltiples relaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, clásico, cuando uno tiene una gripe, en lugar de comprender el proceso de lo que está pasando en el cuerpo y lo que está pasando emocionalmente en relación con la vida, y como una ocasión de introspección y de revisar además todos los seres y las formas vivientes que nos habitan, y comprendernos como uno más en el orden del cosmos y qué sé yo, ¿no? En lugar de todo eso, pues decidimos meternos una pastilla que lo que hace realmente es no va al origen del asunto, sino que más bien lo que hace es como tapar los síntomas, ¿no?
Entonces es toda una medicina fundada en tapar síntomas, o sea, en disfrazar las condiciones reales del cuerpo, sintomatizarlas y disfrazarlas, o sea, estetizarlas. Bueno, vamos entonces con Daniel y vamos a algunas respuestas, ¿no? La primera pregunta sobre las características de la colonialidad del poder, ser y saber, y cómo yo lo estoy tomando para hacer esta investigación. Bueno, evidentemente yo estoy basándome en los debates descoloniales, en principio de los últimos años, pero con unas raíces muy arraigadas también en la producción intelectual y militante latinoamericana, caribeña, indígena y afrodescendiente, popular criolla también, conuquera, campesina, de la Vía Yala toda, ¿no? Entonces, bueno, ahí específicamente con el tema de la colonialidad hay un autor que lo sistematiza. Ese es un asunto que se venía hablando hace mucho tiempo, pero que hay un autor que le pone ese nombre y que ha calado, porque es un término que funciona muy bien, la verdad, es una buena sistematización, que es Aníbal Quijano, que caracteriza la colonialidad del poder como un patrón de poder. La colonialidad sería un patrón de poder basado en la raza, como una herramienta para dividir al mundo entre seres humanos superiores y seres humanos inferiores, herramienta que hace posible el genocidio, que hace posible y justifica y le da un sentido filosófico para los genocidas. Justifica el genocidio de los pueblos de la Vía Yala, el genocidio, terricidio, el robo de las tierras, el despojo, las desapariciones forzosas, los epistemicidios de las culturas originarias de la Vía Yala, y posteriormente y a la par también el saqueo de las naciones africanas, el despojo de las poblaciones, el robo, el rapto, el secuestro de las poblaciones, de las naciones africanas, secuestradas y traídas de forma de trata de personas hacia el continente americano, como esclavizados y esclavizadas por el sistema dominante. Tanto las culturas originarias de la Vía Yala como las culturas africanas secuestradas y traídas como esclavizados y esclavizadas a este continente, se les impone el concepto de raza como una forma de establecer una diferencia cultural, civilizatoria y luego biológica, primero religiosa, civilizatoria y después biológica, entre unos seres humanos inferiorizados o asumidos como inferiores, e incluso como no humanos, como animales además al servicio de un amo, o sea, como una visión antropocéntrica también de la naturaleza, ¿no? Animales al servicio de los seres humanos, y por seres humanos se entenderá entonces las características religiosas, culturales, fenotípicas y biológicas de los europeos. En principio de los europeos del sur de Europa, pero en el siglo XVII luego eso se muda hacia los europeos del norte de Europa, que se convierten en el patrón de lo que es ser humano. Se convierten, o sea, ellos producen, no se convierten por gracia o por naturaleza, sino que ellos producen a partir del exterminio y del saqueo y del robo de la riqueza, de las tierras, de los territorios y de la gente de la Vía Yala, y de los conocimientos de la gente de la Vía Yala, y de los conocimientos y las filosofías y las ciencias de la gente africana, que aquí son despojadas
de sus saberes, se les roba también sus conocimientos, y se les impone entonces la marca de ser no blancos, una marca de raza, ser no blancos, y al ser no blancos se les puede tratar entonces, se justifica filosóficamente el trato criminal sobre y en contra de estas poblaciones. Entonces, a partir de ahí, yo veo que había algo que no había sido revisado del todo, porque se ha estudiado mucho cómo la raza como patrón de poder ha operado. Todavía falta mucho por estudiar, pero se toca bastante, igual que cómo este patrón de poder afecta el ser y cómo afecta el saber. Porque ese patrón de poder, bueno, que es blancocéntrico, helenocéntrico, eurocéntrico, determina la verdad del ser humano, ¿no? Intenta determinar universalmente, intenta imponer una universalidad de lo que sería el ser. Y esa universalidad se centraría entonces en los valores culturales, en las filosofías, en las espiritualidades, en las religiones y en las visiones de mundo del norte de Europa. Primero de Europa toda y luego específicamente del norte, con una visión como arraigada e interesada también en cierta lectura del mundo griego, o sea que es helenocéntrica, pero que proviene además de los valores de la cristiandad. Entonces el ser sería todas aquellas formas de existencia que corresponden, que se acercan o que provienen de estas culturas específicas, además de estos países poquitos, ¿no? Francia, Inglaterra, Alemania, fundamentalmente, ¿no? Primero España, Portugal, pero luego estos países del norte, ¿no? Con sus propias cosmogonías, sus propias filosofías, ¿no? Entonces esa sería la colonialidad del ser, ¿no? Porque lo que se plantea aquí es que el ejercicio del poder colonial en nuestros territorios y en nuestro cuerpo y nuestra vida cotidiana está determinada por esta colonialidad, ¿no? Es decir, gracias a la gesta bolivariana y a los procesos de independencia, nos independizamos de las administraciones coloniales, de la administración colonial española, pero nuestra noción de ser, es decir, cuando nos miramos al espejo, estamos extremadamente, o cuando tomamos decisiones, o cuando planificamos nuestra vida, nuestro día, o cuando nos proyectamos en el futuro, o cuando establecemos una relación con los demás, ¿no? Nos pensamos desde esa colonialidad del ser, o sea, nos pensamos como si nuestro ser tuviese que parecerse o tuviese que acercarse como un mandato ético al ser occidental, europeo, eurocéntrico, helenocéntrico, patriarcal, cristiano, heterosexual, etcétera, ¿no? Ahí está eso funcionando en nosotros. La colonialidad del ser opera todos los días y a cada instante nosotras y nosotros, ¿no? Igual que la colonialidad del saber, ¿no? Es decir, le creemos más a un autor español o alemán o norteamericano que a alguien que esté haciendo una investigación en América Latina, ¿no? Y por otro lado, quienes hacemos investigación en América Latina, siempre se nos exige desde desde los propios centros centros de poder institucionales de los estados de América Latina o de nuestra América toda, del Caribe, etcétera, se nos exige que para poder producir conocimiento tenemos que pasar por el filtro de los saberes y las filosofías del norte global. Si nosotros, al parecer, se nos exige siempre en las universidades citar siempre a autores y autoras del norte global, como si tuviésemos siempre que pedir permiso, nosotras y nosotros, al norte global para producir nuestro propio saber, ¿no? Entonces la universidad, la escuela, todos los sistemas escolares y todos los sistemas de legitimación de conocimiento que pasa por
por todas las instituciones del Estado, están determinados, están determinados por esta dependencia colonial a las formas de conocimiento, no solamente a los conocimientos, sino a las formas de conocimiento, o sea, a las metodologías y a los marcos categoriales, o sea, a los horizontes de sentido, o sea, a los techos civilizatorios del norte global. Entonces, claro, todo eso a mí me parece que de todo eso hasta ahora la estética se ha venido salvando. Y a partir de la manera en que el pensamiento feminista latinoamericano, a partir de María Lugones, plantea que no solamente hay colonialidad del poder, del ser y del saber, sino que hay una colonialidad sexo-género, y que también la estructura sexo-género hetero-patriarcal es una característica de la colonialidad del poder, del ser y del saber. Entonces a mí me parece que desde ahí entonces vamos entendiendo, o nosotros empezamos a estructurar la cosa de que también la estética, ¿no? También hay una colonialidad estética, también la estética es una característica de la colonialidad del poder, y eso es justamente lo que estamos nosotros desarrollando en el curso. La segunda pregunta de Daniel es: de poder erradicar estos distractores estéticos, ¿el humano moderno se adaptaría a sus raíces o buscaría envolver a los distractores? Bueno, esa es tremenda pregunta, ¿ves? Vamos a ver. Por un lado, los distractores estéticos son extremadamente poderosos, muy fuertes, actúan en nosotros y en nosotras incluso inconscientemente, y están determinando nuestra cotidianidad en todos los aspectos, porque funcionan como mediaciones, yo lo estoy viendo como mediaciones de todos los demás patrones de poder, o sea, la raza, el sexo, género, la cristiandad, el capitalismo, es mediado por distractores estéticos, por tecnologías estéticas, ¿no? Entonces, por eso esas mediaciones están en todas partes, y lo propio de esas mediaciones y de esos distractores es que se ocultan, son dispositivos de ocultamiento, y ellos mismos están ocultos, ¿no? Tanto así que los grandes pensadores descoloniales no dan con ese desocultamiento de la estética, y más bien hay como una reafirmación de la estética en casi todos los espacios que yo conozco de poder institucionales, ¿no? Académicos, etcétera, ¿no? Entonces, ese poder hace que sea muy difícil salir, ¿no? Mi opinión personal es que habría que llenarse, habitarse y habitar contenidos habría que habitarse de otros contenidos, sería eso, ¿no? Habría que dejarse habitar y habitar otros contenidos. O sea, tendríamos que llenar nuestra corporalidad viviente y nuestra espiritualidad de otras posibilidades de existencia. No solamente contenidos en el sentido de, bueno, empezar a ya no tomar más Coca-Cola, o no ver más Disney, o qué sé yo, ¿no? O no ver más pornografía, o sea, cambiar hábitos de consumo, no solamente cambiar hábitos de consumo, sino fundamentalmente transformar, pues que sí, perdón, hay que cambiar hábitos de consumo, pero además hay que fundamentalmente, me parece a mí, que aquí el problema realmente está en ver cómo transformamos nuestras fuentes de energía. O sea, yo creo que ahí está realmente el meollo del asunto. Si no transformamos nuestra fuente de energía, podemos empezar a consumir toda clase de contenidos liberadores, emancipatorios, pero nuestra fuente de energía sigue siendo patriarcal, capitalista, etnocida, terrofágico, etcétera. Si no transformamos de dónde viene la posibilidad de que sigamos viviendo en términos materiales y simbólicos
y sin dividir esas dos cosas además, materiales simbólicos con guión, ¿no? Si no transformamos eso, me parece complicado, porque bueno, podemos estar un tiempo, podemos dejar de consumir Coca-Cola y podemos dejar de consumir pornografía y podemos dejar de consumir TikTok, etcétera, ¿no? Por un tiempo y empezar y cambiar el consumo, es decir, empezar a dejar de comer azúcar. Podemos hacer todas esas cosas y todas esas cosas me parece que son importantes, pero podemos hacer todo eso y regresar de nuevo a buscar los distractores eventualmente, ¿no? Porque no se va a la raíz del asunto, y la raíz del asunto sería transformar nuestro acceso a las fuentes de energía y transformar nuestra noción también de fuentes de energía. ¿Qué entendemos por fuentes de energía? Porque hasta ahora todas nuestras fuentes de energía, todas, al menos en últimas 3 o 4 o 5 generaciones, provienen de los hidrocarburos, y antes provenían de la renta de la tierra, del extractivismo, de la explotación de la tierra, de los territorios y del robo de energía de la gente esclavizada. Pero en este momento lo que nos corresponde a nosotros y nosotras es que nuestras fuentes de energía provienen de los hidrocarburos y de la explotación de la tierra, de la extracción de lo que llamamos recursos, ¿no? De la tierra reducida a recursos, de la madre tierra reducida a recursos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos esa transformación de nuestras fuentes de energía? Y la tercera pregunta de Daniel Acero, la investigación que se nos presenta en el texto ¿es meramente venezolana o tiene pensamientos de diferentes continentes? La venimos haciendo conversando con gente de la academia, con nuqueras, con nuqueros, con algunas compañeros y compañeras de algunos pueblos originarios, con criollos y criollas que también viven en pueblos originarios. La venimos haciendo con mucha gente y también en diálogo, por supuesto, con la producción académica de América Latina, con toda la producción académica también, bueno, descolonial del Caribe, afrodescendiente, de Estados Unidos también, de Europa, es decir, en lectura, leyendo y en diálogo con muchas fuentes de la tradición crítica, del pensamiento crítico, que se ha producido en Europa, que se ha producido en Estados Unidos, sobre todo por intelectuales en Europa y en Estados Unidos vistos como un poco como parias, ¿no? Pero en la conversa cotidiana con la gente y con estudiantes de UNEARTES también, estos cursos son también estamos produciendo esta investigación en vivo. Conversar con ustedes siempre y responder las preguntas y conversar siempre es como que aparecen nuevas claridades, se ven algunos espacios que no están trabajados del todo, o sea que estamos en eso, pues.